Ya estamos en nuestro segmento Vivir Mejor y hay que prestar mucha atención en estos momentos, padres de familia, porque se encuentra con nosotros el doctor Francisco Oliva, él es pediatra y va a hablar de las enfermedades más comunes que nosotros podemos llegar a presentar en esta temporada de lluvia. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muchísimas gracias por la invitación. Y ahorita en estos días que son bastante lluviosos es importante este tema, ya que también va aumentando la frecuencia de los procesos respiratorios. Si nosotros vemos los boletines epidemiológicos a nivel nacional, va viniendo un aumento con respecto al año pasado de las neumonías y de las infecciones respiratorias altas. Y muchas veces nosotros como padres de familia estamos siempre, como dicen, en el ojo del huracán y estamos previendo que este tipo de enfermedades estén afectando a nuestros pequeños, porque sabemos muy bien la condición del país que nosotros tenemos pues, en estos momentos, en el sentido de que todo mundo, la alerta del dengue está cada vez más grande. Sabemos muy bien que los doctores están pasando mayor cantidad de consultas en el día y los hospitales están totalmente llenos por este tipo de casos. Pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes que nosotros podemos llegar a detectar? Ahorita lo que está apuntando a más son las infecciones respiratorias altas, como la enfermedad de tipo influenza, que está... ¿Se clasifican este tipo de enfermedades? Sí, es que tenemos las infecciones respiratorias altas y bajas, y eso es por el aspecto punto anatómico. A partir de la laringe hacia arriba estamos hablando de infecciones respiratorias altas, y de abajo estamos hablando de infecciones respiratorias bajas. ¿De las altas cuáles serían las que se desarrollan? Por ejemplo, altas estamos la gripe, la enfermedad de tipo influenza, la otitis, la sinusitis, la rinitis, faringitis, amigdalitis, ¿ya? Y dentro de la baja tenemos la bronquitis, la bronquiolitis, neumonía, y otras, pues, que afectan ya meramente el pulmón y la tráquea y los bronquios. Algunos padres de familia en estos momentos deben de estar igual que yo y dicen baja, alta, y pensamos muchas veces que es por el grado de dificultad. Y yo quiero que usted, doctor, le aclare a nuestros amigos que no es que sea más baja o más alta en la dificultad o el tratamiento que llegue a seguir nuestro pequeño. Así es, más que todo es un punto anatómico en donde nosotros partimos de acá hacia arriba. Es alta, de acá hacia abajo, que afecta la tráquea, bronquios, y el pulmón ya es una infección respiratoria baja. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que nuestro hijo está pasando por un momento de crisis o está teniendo uno de este tipo de enfermedades? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que pueden llegar a presentar y cuáles son los síntomas que nos tienen que alarmar y salir de inmediato a un centro de... Muchas veces el principal síntoma que el paciente puede presentar es moquera, dolor de garganta, tos y fiebre. Otra vez es que también hemos visto que el paciente inicialmente presenta fiebre, al día siguiente tos y moco también. Entonces, los síntomas son variables dependiendo de cada niño. Por supuesto, el estado nutricional del niño es muy importante. Si tenemos un niño desnutrido, los síntomas son más evidentes y más fuertes. En cambio, si tenemos un niño que está bien nutrido, no tiene anemia, tiene un buen estado general, entonces los síntomas son más leves. Y esto no quiere decir de que los niños que nosotros miramos en nuestros hogares hermositos, gorditos, sean los más sanos, sino que muchas veces ni siquiera completan pues, las vitaminas necesarias que ellos pues, tienen que llegar a tener conforme a su edad. Si estamos hablando de un resfriado común, pues lo podemos tratar en casa. Así es, si nosotros ya miramos una tos extraña en nuestro hijo o el tiempo que puede durar una tos normal a convertirse en neumonía o bronquitis, ¿cuál es el lapso de tiempo? Por ejemplo, en el caso de la gripe, tenemos que diferenciar mucho en la enfermedad de tipo influenza, que es un tipo de gripe pero más fuerte. El paciente puede presentar náuseas, vómitos, fiebres muy altas, cansancio y agotamiento. En cambio, una gripe, pues moquera, fiebres no tan altas y malestar general. Entonces, estas enfermedades de tipo influenza debe el paciente estar más en reposo. Hay cierto tratamiento para ciertas edades y pacientes en riesgo, ¿verdad? Y la gripe solamente se tiene que manejar con reposo, abundante líquido. Doctor, si nosotros identificamos desde muy pequeño que nuestro hijo sufre, un ejemplo, asma, y puede llegar a tener una enfermedad respiratoria, en estos momentos, ¿qué es el primer paso que nosotros tenemos que hacer? En el caso de los pacientitos con asma, lo principal
es mantenerlos controlados. ¿Qué pasa? Los pacientes asmáticos no es solamente tienen que acudir al médico en los casos de las crisis, no, debe de acudir al médico de forma periódica, mensual, porque nosotros valoramos y damos tratamiento para que ese niño tenga una vida meramente lo más probable común, que los niños puedan correr, puedan nadar, puedan jugar. Entonces, para lograr eso, nosotros debemos de tenerlo controlado. ¿Y cómo lo vamos a tener controlado? Por medio de medicamentos y el seguimiento. El seguimiento es muy importante, porque si nosotros solamente le decimos al pacientito, tómese, aplíquese estos puff, estos spray por 3 meses, y el paciente se pierde el seguimiento, no vemos si va haciendo un buen efecto el medicamento, si lo vamos controlando, no. Estos tipos de pacientes se deben de manejar de forma mensual. Se deben de controlar para que ellos lleven un seguimiento de la hora que ellos tengan su crisis, el médico de cabecera, que tiene en este caso pues su pediatra, pueda actuar de una manera más rápido. Podemos salvar la vida de nuestros pequeños. Porque muchas veces, y cabe señalar de que yo como madre he pasado momentos bastante difíciles con mi pequeño, y llegó hasta un punto una vez de donde los bronquios y la tráquea pues, se cerró. Los senos paranasales se inflamaron demasiado y llegué de emergencia al hospital. Si no hubiera sabido un poco más o no hubiera leído un poco más acerca de este tipo de proceso, en realidad el niño se hubiera asfixiado, no hubiera tenido medicamento necesario como hay en los hospitales para tratar este tipo de casos. E incluso pudo haber caído hospitalizado, pudo haber requerido la aplicación de oxígeno y tratamiento más agresivo para controlar ese proceso. También es importante señalar que existen vacunas que nos ayudan para prevenir la influenza. Ahorita ando en una jornada de vacunación en el país. Correcto, y entonces tenemos que nosotros, la población, tiene que acudir a aplicarse esas vacunas. ¿Todavía estamos a tiempo de acudir a los centros de salud, doctor? Tiene sus periodos, por eso el MINSA expone o dice con anticipación cuándo se van a administrar las vacunas. Entonces, yo creo que todavía por el momento se está aplicando las vacunas en los centros de salud, pero para niños con factores de riesgo y menores de 2 años y adulto mayor, ¿verdad? Que son los 2 rangos de edades con mayor riesgo para estos tipos de enfermedades. Algunas personas o como padres de familia tenemos un botiquín demasiado grande en nuestros hogares y lo primero que hacemos es automedicar a nuestros pequeños. Vamos a la primera consulta, la segunda consulta, nos sobró medicamento, lo vamos guardando y a la hora que miramos cambios en nuestro pequeño corremos y nosotros como que fuéramos tales doctores venimos y le comenzamos a aplicar. En este caso, ¿cuál es la recomendación? No es recomendable. Cuando nosotros abrimos un frasco, ese frasco ya pierde la seguridad de esterilidad. Por ejemplo, hay muchos antibióticos que se preparan en agua, en polvo, y después de un cierto tiempo, 5 o 7 días... ¿Como la citromicina? Sí, como la citromicina. ¿Que dura nada más 7 días? Sí, entonces esos no pueden almacenarse, se tienen que utilizar en el momento, ¿verdad? Hay otros medicamentos como por ejemplo loratadina, difeniramina, etcétera, que eso ya vienen preparados, esos pueden durar un poco, pero no es recomendable automedicarlo, porque tal vez no requiere esos medicamentos y el paciente se lo da y le está empeorarlo. Un ejemplo, tal vez el paciente está con tos. Nosotros en pediatría, la tos es un mecanismo de defensa para nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? La tos permite que no se acumule flema en los pulmones y que salga. Entonces muchos padres lo que hacen es darle un medicamento para suprimir la tos. Entonces, ¿qué pasa? Contrarrestamos el efecto natural de nuestro cuerpo. Así es. Entonces, hay otras tos, por supuesto, que son toses alérgicas y utilizamos esos medicamentos. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar? Visitando al médico, visitándolo y examinándolo al paciente. Eso es lo más importante. Generalmente nosotros cuando descubrimos que nuestro pequeño tiene gripe, también acudimos de inmediato a nebulizarlo. Es lo primero. Las soluciones salinas es práctica guardarlas. Algunas personas lo hacen en la refrigeradora y lo aplican la dosis que nosotros le damos con 3 cc de una manera helada al nebulizador. ¿Esto es correcto? Mire, por ejemplo, las soluciones salinas... O el tiempo que también las tenemos que guardar. Pongámosle así, agüita que son preparadas, vienen esterilizadas y cada vez que nosotros introducimos la aguja,
va quedando en el hule un orificio, ahí entra polvo, ahí puede entrar virus, puede entrar bacterias. Entonces no es recomendable tener por mucho tiempo esta solución salina. Nosotros la tenemos que tener en el momento para el uso. Ya finalizando tenemos que descartarla. No la podemos utilizar un mes, 3 meses, no, apenas una semana, ni por un año. Y también a veces tenemos la solución salina, la hemos utilizado 2 o 3 días y ya vemos que la solución salina se vuelve turbia, mejor eliminarlo y comprar otro. Esas son las recomendaciones que nosotros tenemos que seguir. Las últimas que nosotros le damos a nuestros amigos, doctor. Bueno, ahorita, como estamos en temporada alta de proceso respiratorio, cuando nosotros andemos, nuestros hijos estén enfermos, debemos de tenerlo en el hogar, no llevarlo al colegio, porque esto va a provocar que otros niños se infecten y vamos a prolongar más estos procesos respiratorios. Y segundo, siempre lavado de manos. Lavado de manos es muy importante, tener tal vez un trapito cuando tosamos, no toser con la mano, sino con el ángulo del miembro superior, de esta manera, y evitar pues cuando andamos con gripe acercarnos a niños pequeños, porque si nosotros nos acercamos a niños pequeños podemos provocarle esas enfermedades a esos niños y son más susceptibles. Explicarle a los profesores y también nosotros como padres de familia, estar atentos de la salud de nuestros pequeños. Esas son las recomendaciones que nosotros le damos en su segmento Vivir Mejor. Pero doctor, tenemos buenas noticias, es que del otro lado del estudio hay grandes premios, así que si usted todavía no tiene su recarga, tiene que marcar el número que nos van a decir ahorita Kaylin Delgadillo.